Continuando con el estudio de la radiación electromagnética, a continuación estudiaremos radiación debido a una fuente de carga eléctrica arbitraria. Radiación debido a una fuente arbitraria de carga eléctrica. Ahora lo que queremos determinar es cómo radia una fuente arbitraria que tenga una carga Q. Para esto vamos a considerar que tenemos la fuente que está localizada adentro de un cierto volumen B cerca del origen. Recordemos que esta R es el estándar de dónde quiero medir menos dónde está mi distribución. Ahora mi distribución dependiente del tiempo, por lo cual vamos a tener el potencial escalar retardado. Lo que vamos a hacer es lo que hicimos anteriormente. Vamos a expresar esta R en términos de la ley de cosenos. Ahora lo que vamos a hacer es que queremos el campo radiado. Recordemos que el campo radiado está lejos de la fuente, por lo cual lo que vamos a hacer es una expansión en Taylor como las que hicimos en el video anterior para R. Puesto que si nosotros calculamos el potencial en este punto, lo que vamos a obtener es el potencial de la carga. Entonces nosotros necesitamos estar muy lejos para poder calcular el potencial en términos del tiempo y así calcular el campo radiado. Por eso es que necesitamos hacer las expansiones, las cuales ya las habíamos hecho anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar estas expansiones en la ecuación 1, sustituyendo este 1 sobre R aquí y sustituyendo el R aquí en la densidad de carga. Primero vamos a sustituirlo en la densidad de carga antes de sustituirlo en el potencial. Para poder hacer esta expansión, primero recordemos la expansión en Taylor cuando se tiene un incremento. Al aplicar esto a ρ, lo que tendremos será listo. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la expansión de ρ en la ecuación para el potencial y la expansión de 1 sobre r también en este término para el potencial. Así obtendremos Recordemos que nos estamos quedando a primer orden, donde básicamente la primera integral lo que significa es la carga total Q al tiempo t igual a 0. Y de la conservación de la carga sabemos que Q es independiente del tiempo. El segundo término básicamente es el dipolo y el tercer término es la derivada del dipolo. Esto matemáticamente lo podemos escribir mejor de la siguiente forma. Y listo, hasta ahora ya tenemos el potencial eléctrico. Ahora lo que necesitamos es obtener el potencial vectorial magnético, puesto que recordemos que para obtener el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico menos la parcial en el tiempo del potencial vectorial magnético.
Ahora lo que tendremos que hacer es nuevamente aplicar las aproximaciones en R, tanto para J como para el denominador, usando las expansiones en Taylor que habíamos obtenido anteriormente, un resultado parecido al resultado 3. Sin embargo, no vale la pena hacer las aproximaciones, debido a que solamente necesitamos el término de 1 sobre R, es decir, el primer orden, porque estamos interesados en la parte de radiación y recordemos que los campos de radiación decaen como 1 sobre R. Entonces, por lo tanto, si nos quedamos a primer orden, lo que tendremos será y de un resultado previo se ha obtenido que, por lo tanto, podemos generalizar el potencial vectorial. Ok, entonces ya tenemos el potencial vectorial que está dado en términos de 1 sobre R. Sin embargo, el potencial escalar tiene varios términos. Recordemos que para el campo eléctrico solamente nos interesa el campo eléctrico en la zona radiada, es decir, el campo que decae como 1 sobre R. El primer término en la ecuación 4 es el potencial de una carga. Entonces este término sigue siendo el de una carga, por eso es que no lo vamos a considerar. El segundo término es 1 sobre r cuadrada, sin embargo el tercer término es el que está decayendo como 1 sobre r. Por eso es que solamente tomaremos este término en el potencial y es el término que a continuación analizaremos un poco más profundamente. Ok, entonces el potencial escalar tendrá esta forma, la cual es la que decae como 1 sobre r, y de esta misma también dependencia la va a tener el potencial vectorial magnético, que también decae como 1 sobre r. Ahora lo que queremos es obtener el campo eléctrico. Para esto lo primero que haremos será obtener el gradiente del potencial. Ahora, analizando término a término, lo que tendremos es, este término ya lo habíamos obtenido con anterioridad, y por otro lado, la divergencia de P, básicamente le podemos hacer con utilizando regla de la cadena para meter en juego el tiempo. Sin embargo, ya habíamos analizado anteriormente qué cosa era este TR. Ahora lo podemos sustituir ya en el potencial. Ahora, recordemos que vamos a desechar todo término que decaiga como 1 sobre r cuadrada. Solamente nos interesan los términos que son como 1 sobre r, dado que estos son los términos de radiación. Por lo tanto, este término lo descartamos. Ahora, sacando la derivada temporal del potencial vectorial magnético, tendremos por lo tanto, sustituyendo la ecuación 5 y la ecuación 6 en el campo eléctrico, obtendremos donde recordemos que P, dos puntos, está evaluado en T igual a 0,
que básicamente es el T sobre el R sobre C. Y listo, tenemos el campo eléctrico. Ahora, recordemos que lo que queremos determinar es cómo radia una fuente arbitraria que tiene una carga Q. Para determinar cómo radia esta fuente necesitamos el vector de Poynting, y el vector de Poynting se construye a través del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces lo que ahora necesitamos hacer es determinar el campo magnético, posteriormente obtener el Poynting y después obtener la potencia radiada de esta distribución arbitraria de carga. Lo que necesitamos hacer es determinar el campo magnético. Esto lo haremos a través del rotacional del potencial vectorial. Y recordemos que este nabla del TR ya lo habíamos obtenido anteriormente. Entonces, lo que hemos obtenido es el campo eléctrico, que curiosamente va como la derivada segunda del dipolo eléctrico, y también hemos obtenido el campo magnético, que también va como la derivada segunda del dipolo eléctrico. Esto será mucho más fácil para la generalización al obtener el Poynting. Aquí podríamos tener un Poynting genérico, pero lo que queremos hacer es, como un caso particular, considerar que el dipolo eléctrico está en el eje Z. Y esto Z lo vamos a expresar en coordenadas esféricas, porque recuerden que lo que queremos al final del día es obtener la potencia radiada. Entonces hacemos una esfera y sobre esta esfera es que calculamos la potencia. Entonces por eso lo que necesitamos es considerar a Z ahora en coordenadas esféricas. Considerando esta dirección genérica del dipolo en la dirección Z. Si sustituimos esta información del dipolo en el campo eléctrico y en el campo magnético, obtendremos teniendo en cuenta que finalmente con esta información ya estamos listos para obtener el Poynting. Y ahora finalmente para la potencia radiada, lo único que tenemos que hacer es integrar el Poynting en todo el área de la superficie esférica. Y listo, hasta aquí tenemos una generalización total de las propiedades del campo radiado. Tenemos la generalización para el campo eléctrico, la generalización para el campo magnético, la generalización para el vector de Poynting y la generalización para la potencia total radiada. Lo único que tenemos que construir de ahora en adelante es, tenemos un problema y hay que construir el dipolo. Una vez obteniendo el dipolo, este se inyecta en la parte eléctrica, magnética, el Poynting y la potencia radiada, y de esta forma tenemos una generalización de cómo es que un dipolo eléctrico puede radiar. Ojo, esto solamente es la generalización para el dipolo. Esta generalización se puede extender para un cuadripolo o para un octapolo, pero obviamente esto requiere un análisis un poco más profundo, y recordemos que el cuadripolo está expresado en términos de un tensor, que es el tensor de momento cuadripolar.
Entonces estas generalizaciones podrían hacerse pero en términos de este tensor. Para ver cómo se aplican estas generalizaciones que hemos obtenido, realicemos el siguiente ejemplo. Dos mitades de una esfera metálica de radio R con conductividad infinita sigma están separados por un pequeño gap. Un potencial alternado se aplica entre las mitades de la esfera, de manera que el potencial sea más menos b coseno de omega t. En el límite R tiende a infinito, determina los campos radiados y la potencia radiada. Este problema básicamente ya lo habíamos resuelto en este video, donde lo que teníamos eran dos cascarones esféricos cargados a un potencial más menos b, y encontramos que el potencial en el exterior tiene la siguiente forma. Por otro lado, habíamos obtenido de la expansión para el potencial en la zona radiada que éste tomaba la siguiente forma. Ahora, para poder obtener la potencia radiada y los campos radiados, recordemos que lo que necesitamos es construir el dipolo eléctrico, por lo cual el dipolo eléctrico está en este término. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar esta expresión a esta otra expresión y quedarnos con el término que dependa como 1 sobre r cuadrada, que en este caso sería el primer término. Y de este primer término es de donde debemos de construir el dipolo eléctrico. Y listo, tenemos el dipolo eléctrico, por lo cual el momento dipolar dependiente del tiempo, lo único que tenemos que hacer es sustituir este potencial que está aquí por este potencial que ahora es oscilatorio. Ahora lo único que necesitamos hacer es sustituir la derivada del dipolo en el campo eléctrico, en el magnético, en el Poynting y en la potencia. Por lo tanto, el campo eléctrico tomará la forma y el campo magnético el Poynting Aquí solamente hay que tomar algo en cuenta. Tenemos el coseno de omega t. Lo que vamos a hacer básicamente es considerar la intensidad como el promedio en el tiempo en un ciclo completo. Es decir, lo que haremos será que el coseno cuadrado de omega t será un medio del coseno de 2 omega t más 1. Y esto básicamente lo que haremos será evaluarlo en un ciclo completo, por lo tanto esto será 0 y el coseno cuadrado simplemente será un medio. Por eso es que tenemos ahora el promedio del vector de Poynting. Por lo tanto, S simplemente será. Y lo mismo tendremos para la potencia. Ahora tomaremos el promedio de la potencia.
Y listo, tenemos la potencia radiada, el vector de Poynting, el campo eléctrico y el campo magnético en la zona radiada. Es importante hacer énfasis en que siempre vamos a calcular el valor medio, vector de Poynting, y el valor medio de la potencia radiada. Por eso es que siempre que tengamos este término del coseno cuadrado tenemos que hacerlo como un medio. Y también es importante recalcar que en este caso la radiación de un dipolo eléctrico siempre es proporcional a omega a la cuarta. Si nosotros tuviéramos un dipolo eléctrico, pero su potencia no iría como omega a la cuarta, sino que fuera como omega a cualquier otra potencia, esto lo que significa básicamente es que no radia. Entonces, en resumen, lo que podemos concluir básicamente es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un problema en electrodinámica y queremos determinar el campo eléctrico radiado, el campo magnético radiado, su vector de Poynting y la potencia radiada, lo único que tenemos que hacer es construir el dipolo eléctrico y lo tenemos que sustituir la segunda derivada de este dipolo eléctrico propiamente en estos campos. Además, siempre hay que tener en cuenta que vamos a tomar el coseno cuadrado de la frecuencia aproximadamente como un medio de su periodo. Y entonces de esa forma vamos a desaparecer el coseno cuadrado de la frecuencia en el Poynting y en la potencia radiada. Y así es como al final obtendremos una potencia media y un promedio del vector de Poynting.